Estamos iniciando nuestro espacio de conversación de todos los días miércoles con nuestro amigo abogado Camilo Foisic en esto que se llama Legalmente Hablando, auspiciado por Estudio Jurídico Barrayán, aquí con abogados, su servidor es Camilo Foisic, dispuesto y atento siempre para poder atender sus consultas jurídicas y también para poder acompañarte si es que tenemos que dar alguna pelea juntos. ¿Y cómo nos contacta? Bueno, al teléfono más 569-9595-8422. Materias de familia, materias laborales, civiles, nos llama y conversamos. Así es, saliendo ahí para Puyuhuapi a través de la señal online también, a todas las personas que en estos momentos sintonizan nuestras transmisiones, cariño. Vamos a entrar a nuestro tema, al capítulo del día de hoy, que lleva por título Arde Troya. No, mentira. No, bueno, tiene que ver con el trabajo desde los municipios, con los tratos directos, ¿no? Sí. Bueno, la idea de hoy hablar como tema tratos directos por emergencia. ¿Cuándo puede una municipalidad comprar sin licitación? Y la idea es que para que pueda ser atractivo, ¿cierto? Vamos a hablar de un caso particular y lo vamos a ir desmenuzando, que vamos a hablar sobre el caso de Coyhaique, ¿ya? ¿Y por qué? Porque finalmente estos días marcó la pauta noticiosa, ¿cierto? Y salió mucho esta situación de que Coyhaique tenía muchos tratos directos, pero no, lo que vamos a hacer es una aclaración, ¿ya? Vamos a hacer un disclaimer. Aquí no vamos a condenar a nadie desde el micrófono, ¿ya? Lo que vamos a hacer finalmente es tomar el tema, lo vamos a desmenuzar y vamos a ir explicando en qué condiciones sí se puede dar, en qué condiciones no se da, y vamos a aterrizar con datos concretos la situación de Coyhaique para hablar de un tema que para muchos es desconocido, pero que suena bastante, es el tema de las compras públicas. Entonces, desde el punto de vista de la compra pública, vamos a tratar de desmenuzando y la idea es que lo podamos aterrizar a este caso particular, porque claro, agarraba el diario, se veía el divisadero, veía los demás diarios a nivel nacional y de repente aparecía, ¿cierto?, esta presentación, este estudio que hizo el Consejo para la Transparencia, que decía que desde su punto de vista, ¿cierto?, había un abuso, no solamente un uso, sino que había un abuso de los tratos directos, y que a partir de ello, ¿cierto?, se detectó como un caso insigne, particularmente en la región de Aysén, el uso de tratos directos bajo la causal de urgencia en el denominado festival en el corazón de la Patagonia durante el año 2024. Entonces, claro, uno ve la nota, se queda con el puro titular y es fácil condenar. Pero la idea también es aprovechar de poner un poquito más de información sobre la mesa, y la idea es que cada uno reflexione desde su lugar. Recordemos que Camilo, bueno, él trabajó en el área del Departamento de Control del municipio de Cisne, tiene vasta experiencia en lo que es, ¿verdad?, en la interna, el trabajo interno de los municipios. Trabaja también ahora para el municipio de Lago Verde, trabajó también para el municipio de Tortero. Entonces tenemos aquí a alguien que conoce directamente cómo es, de acuerdo a las normativas, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Contraloría también, cómo se deben hacer estas operaciones. Claro. Cuéntanos, Camilo. Bueno, ¿de qué se trata primero esto? Se trata de que desde hace muchísimos años, ¿cierto?, hay distintas regulaciones asociadas a tratar de transparentar el proceso de una contratación pública, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto en la práctica? Consiste en que el Estado, a través de sus distintas instituciones, y particularmente aquí nos vamos a centrar en el mundo municipal, que es el mundo que yo conozco, de transparentar, de aumentar la disponibilidad, ¿cierto?, de oferentes, para que ojalá a todos les pueda llegar un poquito, ya, para que todos tengan la oportunidad de poder venderle al Estado. Porque así, por ejemplo, no sé, se monta una panadería en un sector clave, ¿cierto?, y espera que le lleguen clientes de ese sector, se monta una ferretería, espera, ¿cierto?, que le puedan llegar la mayor cantidad de compradores, ¿cierto?, y ese negocio espera crecer. De esa manera también es que el año 2004 se dictó una normativa, la ley 19.886, sobre compras y contrataciones públicas, y lo que busca, más allá de las reglas legales, ¿cierto?, los aspectos un poco más técnicos, pero lo que busca es, primero,
transparentar los procesos de compra. ¿Por qué? Porque antiguamente cada uno de los servicios públicos llevaba sus procesos de compra en forma individual. De manera tal de que si tú querías conocer qué compras hacía un servicio, tenías que ir literalmente a la oficina de parte del servicio y revisar uno por uno sus documentos. Y lo que buscó finalmente esta ley 19886, la ley de compras públicas, lo que buscó es transparentar este proceso y creó una plataforma y creó una dirección, un servicio público a cargo de eso, que es la Dirección de Compra y Contratación Pública, que se conoce también como Dirección Chile Compra. Y el portal, que es la esencia finalmente de todo este proceso, es el portal www.mercadopublico.cl. Entonces, hagamos un ejercicio. Si hay alguien que nos esté escuchando, ¿cierto?, y quiera verificar esto, abra su teléfono, abra el computador, la tablet, y vaya al navegador y escriba www.mercadopublico.cl. Y al ingresar a esa página vas a poder tener acceso a todas las licitaciones públicas que se hacen por todos los servicios públicos de Chile, salvo los que expresamente están excluidos, entre eso las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, y algunas empresas estatales. Pero todas las municipalidades, por ejemplo, tienen la obligación de publicar sus licitaciones, tienen la obligación de publicar todas sus órdenes de compra y tienen la obligación de publicar todos sus tratos directos. Entonces, obviamente, como toda plataforma, hay que practicar un poco, ¿cierto? Hay que salir a buscar cómo se lee una orden de compra. Pero, por ejemplo, esa misma plataforma ha ayudado no solamente a aumentar la posibilidad de que los oferentes, ya las personas que venden sus productos y servicios, puedan acceder a venderle al Estado, sino que también ha sido una herramienta de fiscalización súper activa. ¿Por qué? Porque en ciertas épocas, ¿cierto?, particularmente en las épocas de campaña, ¿ya?, hay muchos observadores que se van a las municipalidades, que se van a la Dirección General de la Presidencia de la República y empiezan a preguntarse cuánto se gastó en esto, cuánto se gastó en esto otro. ¿Te acuerdas, por ejemplo, para el cambio de gobierno? Fue muy famoso cuánto se gastó, por ejemplo, el cambio de gobierno. Y esa información es pública. No necesitas clave, no necesitas clave única, nada. Es de completo libre acceso. Entonces esa página www.mercadopublico.cl te permite, tú ingresas, por ejemplo, puedes ingresar con filtros, le puedes preguntar qué servicio tú quieres revisar y le puedes, por ejemplo, no sé, Municipalidad Lago Verde, Municipalidad de Coyhaique, Dirección Presidencia de la República, y puedes conocer al segundo cuántas órdenes de compra se emiten, a quién le están comprando, cuánto se está comprando. Es súper transparente esa información. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hay un organismo que se encarga de, por ley, de aumentar la transparencia de la información de los servicios públicos y de las municipalidades, que se llama el Consejo para la Transparencia. Y el Consejo para la Transparencia, en virtud de su ley, esencialmente hace, digamos, 4 cosas. La primera es, define las reglas de la denominada transparencia activa, o sea, que consiste en que los servicios públicos y las municipalidades tienen la obligación de actualizar en una plataforma web la información relevante de sus servicios. Por ejemplo, todos los cargos de las personas que trabajan ahí, cuánto se le paga a cada persona, y también está todas las compras que hacen. Esta transparencia pasiva o acceso a la información, que consiste en que tú le puedes preguntar lo que tú quieras a un servicio, ¿ya? O esa pregunta tiene que ser específica, tiene que ser pertinente y tiene que tener relación con el servicio. También hacen estudios, ¿ya? Y a partir de esos estudios, ¿cierto? Por ejemplo, piden información, cuántas compras se hacen, publican, ¿cierto?, comparativas, que es lo que, por ejemplo, salió ahora con la información de la Municipalidad de Coyhaique, y también fiscalizan. Entonces, si algún municipio, algún servicio público, por ejemplo, no cumple con la ley de transparencia o no responde dentro del plazo de las consultas que hacen los usuarios, ellos mismos hacen los sumarios y pueden aplicar multa. Entonces, ¿qué pasó acá? Yendo al caso que nos convoca. El Consejo para la Transparencia hizo el estudio a partir de recabar información, ¿cierto?, directamente a las municipalidades, revisar a través del portal de Mercado Público, y saltó una situación, y es que habían muchos servicios públicos que contrataban mucho bajo la figura del trato directo. Ahora, ¿qué es el trato directo? El trato directo consiste en que un servicio público o una municipalidad gestiona
ya hace su decreto, hace su resolución, pero gestiona una compra directamente con un proveedor, ¿ya? No lo concursa, no lo licita, no lo publica, porque la regla general debiese ser la licitación pública. ¿En qué consiste la licitación pública? Consiste en que tú dices, miren, a través del portal Mercado Público, miren, tengo esta necesidad, tengo esta disponibilidad de recursos, compitan. Y la oferta más conveniente debiese ser adjudicada, y se da la oportunidad de que varios oferentes puedan competir. Pero aquí el trato directo consiste en que yo me fui directo con un proveedor en particular. Yo lo quiero a él, y no lo voy a someter a una discusión, no lo voy a someter a un concurso, a una pelea de precios, no. Aquí yo me quiero ir con él. Y eso se puede dar por distintos motivos, ¿ya? No está prohibido por ley, ¿ya? Porque hay situaciones donde la licitación pública, por los procesos, por el tiempo, ¿cierto?, no da para satisfacer la necesidad pública. Por ejemplo, pongamos que las municipalidades están construyendo una población, ¿ya? Y van a licitar. En ese caso, ¿convendrá más licitar o convendrá más hacer un trato directo? Bueno, la lógica dicta que más conviene hacer una licitación, porque por los montos involucrados, porque en realidad no es que nadie se vaya a morir, ¿cierto?, porque la casa no se construya ahora ya, sino que hay tiempo, ¿ya? Conviene mucho más hacer una licitación. ¿Por qué? Porque en una licitación varios proveedores, varios interesados pueden ofrecer mejores condiciones, mejores materiales, menor tiempo de construcción, mejor precio, etcétera. O sea, puede haber una competencia, ¿cierto? Y eso es una licitación, un concurso público donde la gente puede proponer mejores condiciones. En cambio, en un trato directo, la idea es que la ley no lo prohíbe, pero dice, ojo, los tratos directos se pueden hacer siempre y cuando hayan condiciones que impidan esperar. ¿Por qué? Porque si yo espero, puede ser que no alcance a satisfacer la necesidad pública en la forma que la comunidad lo necesita. Y un ejemplo súper claro, el trato directo más delicado, la causal de trato directo más delicado, es una que se denomina por emergencia, urgencia o imprevisto, ¿ya? ¿Y cuándo se da eso? Bueno, se da, por ejemplo, cuando se te corta el camino. O sea, necesito restablecer el camino ahora. ¿Tendré 30 días para licitar y esperar? ¿Qué va a pasar con la gente que necesita cruzar? O, por ejemplo, hubo un incendio, ¿ya? Y la municipalidad tiene que atender ahora ya esa necesidad socioeconómica que se generó a partir de esa contingencia. ¿Puedo esperar 20 días por una licitación? No, ¿cierto? No. Tengo que hacerlo ahora, ¿ya? Se cayó un puente, o no sé, se rompió una tubería sanitaria y tengo que solucionarlo ahora, ¿ya? Ese tipo de situaciones caen en esta causal de emergencia, urgencia o imprevisto. Y eso la ley lo contempla, en la ley 19886, y en el reglamento que actualmente, ¿cierto?, contiene esta ley, que es el Decreto Supremo 661, que está vigente desde el 12 de diciembre del año 2024. Entonces, frente a eso, ¿hay problemas en que un servicio público pueda hacer un trato directo? No. Siempre y cuando, obviamente, ¿cierto?, se ajuste a algunas de las causales que están súper limitadas, ¿ya? De hecho, los servicios públicos no tienen la libertad absoluta de poder hacer tratos directos. Al contrario, la regla general es que los servicios públicos, las municipalidades liciten, ¿ya? Y eso igual es harta pega, porque hay que hacer bases de licitación, claro. Hay que establecer cuáles van a ser los criterios de evaluación, hay que establecer una comisión evaluadora de al menos 3 personas, y también para los propios oferentes también es pega, porque tienen que llenar formatos, llenar anexos, en algunos casos comprar seguros, ¿cierto?, boletas de garantía. Es harta pega. Claro. Es harta pega. El camino más largo, el trato directo es el camino más corto. El camino más corto, porque yo sé que necesito algo, tengo plata, sé alguien que lo ofrece y lo contrato directo a él. Entonces, frente a esa situación, la ley dice, sí, no hay problema.
se pueden hacer trato directo porque hay ciertas circunstancias, hay ciertas condiciones que obligan a que hay que atender a esto ahora ya. Y si no se atiende esto ahora ya, va a generar una grave contingencia. Esa es la fundamentación. Y por lo mismo, cuando se hace el decreto alcaldicio, cuando se hace la resolución administrativa, hay que explicar con detalle qué pasaría si yo no atiendo esta emergencia ahora, ¿ya? Y la regla general entonces es que se utiliza esta causal, la de emergencia, urgencia, imprevisto, que además tiene, no tiene límite de monto, ¿ya? Entonces puedo gastar así desde 1 millón de pesos a 500 millones de pesos si es necesario, y me permite contratar en forma directa. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Es que, bueno, el Consejo por la Transparencia hizo una consulta y revisó que entre 325 municipalidades habían registrado el año 2024, porque este estudio no es del 2026 ni 2025, es del 2024. Eso igual es importante aclararlo, ¿ya? Y detectó de que se habían emitido 8.731 órdenes de compra bajo estas figuras, la emergencia, urgencia, imprevisto, y que el total de todas esas compras ascendía a 210.077 millones de pesos. Era harta plata. Mucho. Ahora, ya, quizás en nuestro bolsillo es una cantidad impresionante con la que viviríamos tranquilos, pero quizás a nivel de los presupuestos municipales parece que no es tanto, ¿ya? Si sumamos que son 325 municipalidades y son 8.731 órdenes de compra, y vaya a saber cuántas necesidades se tuvieron que satisfacer en esta calidad de emergencia, urgencia, imprevisto, porque no podemos decir si están bien o mal hechas, porque para eso habría que estudiar una a una las órdenes de compra. Pero sí lo que podemos decir es que llama la atención el número, eso sí. Y el Consejo de la Transparencia, porque obvio había que elegir algunos casos insignes región por región, detectó de que en el caso de la Municipalidad de Coyhaique se había hecho una contratación, ¿cierto? Por concepto de la actividad en el corazón de la Patagonia 2024, con una orden de compra directa de 270 millones de pesos. Y ahí, claro, yo creo que eso va a ser materia de discusión. ¿Cuál era la emergencia, urgencia, claro, o imprevisto que no se podía atender sino de otra manera que haber hecho esta contratación directa? Eso fue el trato que hizo con Chilevisión por la transmisión del ¿cómo fue ahí? No sé si era. No tengo el detalle de esa información. La única información que aparece hasta ahora, al menos en la publicación del Consejo de la Transparencia, era ese dato, que se había hecho una contratación directa por 270 millones por concepto de la producción y la contratación de artistas. Parece que esa, pero no me voy a quemar diciendo de que esa era la verdad de la milanesa. Pero como te digo, aquí el dato que llama la atención es precisamente eso, de ¿había realmente una emergencia para destinar esos recursos para claro, esto? ¿Había realmente una urgencia? ¿Había realmente un imprevisto? Quizás sí, quizás no. Eso yo creo que va a ser la materia de discusión que va a arrojar. Porque, por ejemplo, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es una situación que es, por regla general, imprevisible, ¿ya? Por ejemplo, un derrumbe, un corte de camino, una situación de la naturaleza que no es esperable. Por ejemplo, en invierno decir que es una emergencia no esperable, por ejemplo, es que nieve. Se sabe que va a nevar, entonces es un poco más discutible, ¿ya? Pero, por ejemplo, que se vaya un puente, podría ser. Ahora, si hay avisos de que ese puente se iba a derrumbar sí o sí y que era próximo y todo el mundo sabía, ya lo hace más discutible también. Por eso hay que ver el caso a caso, ¿ya? Claro, porque las personas que defienden, las personas que apoyan esto, se decía que poder llevar a cabo y desarrollar este evento ayudaba como a la emergencia económica, digamos que estaba como alicaída, y que atraía inversión, atraía movimiento de dinero, ¿verdad? Venta, hospedaje, se activaba la economía de algún punto, de alguna otra manera se tomaban como estos factores
para sostener o defender esta iniciativa, este gasto? Claro, entonces yo creo que emergencia... ¿Qué es la emergencia? No sé si se justifica tanto. La emergencia, como te decía, es esa situación de carácter imprevisible, ¿cierto? Que de no atenderse puede generar un riesgo en la vida, en la salud de las personas, ¿cierto? Por si no se atiende de forma inmediata. El caso de la urgencia ya va en la misma línea. Ya es una situación que es de tal gravedad que si no se atiende en forma inmediata, ¿cierto?, puede terminar con graves desastres. Ahora, el nivel de desastre no está detallado en el reglamento, por tanto, por eso que es importante que la resolución que la apruebe la fundamente bien. Por ejemplo, puede ser que no sé, hubo un choque, ya o una caída de líneas o una caída de los aviones, no sé, y que por esa razón no llegaron los artistas, pero estaba todo programado. Estaba todo programado de manera tal de que si no se hace, ¿cierto?, el impacto de no hacerlo va a ser mayor económicamente. También tiene que ser una justificación. Claro. O sea, tiempo atrás me tocó ver, de hecho, una situación así. En una municipalidad habían organizado un festival y toda la actividad se sustentaba en que llegaran los artistas, y los artistas no pudieron llegar porque se les cortó el avión. Entonces preguntaron, oye, tenemos el show armado, tenemos la difusión, la gente conoce la actividad, llegó, o sea, si no llegan los artistas se cae. Y toda esa fundamentación permitió justificar un trato directo por un imprevisto. ¿Cuál es el imprevisto? Que los artistas originales no estaban llegando. A través de esa condición se podía contratar a otros artistas porque la actividad ya estaba organizada, financiada y difundida. Pero ves que es una situación que se tiene que analizar caso a caso. Claro, porque además acá, bueno, esto cobró relevancia y ocupó las portadas de la prensa a nivel regional tras la denuncia que hicieron los concejales, dos concejales del municipio, de la comuna de Coyhaique, ante la Contraloría para que se revisara esto, digamos, y la Contraloría como atendió el requerimiento. Claro, ahora probablemente deben estar pidiendo los informes y deben estar haciendo la evaluación jurídica antes de llegar a la conclusión. Precisamente el detalle está ahí, que estas causales, la de emergencia, urgencia, imprevisto, es súper delicada de utilizar. ¿Por qué? Porque es la única causal incluso que la normativa de compras públicas dice. Primero, ojo, tiene que ser muy, muy fundado si esto es una emergencia, una urgencia o un imprevisto. Usted tiene que fundarlo. No basta con que diga esto es una urgencia. No, tiene que explicar por qué es una urgencia y cuál es el impacto. Y luego, ¿por qué? Porque te abre las puertas a que puedes contratar sin límite de monto. O sea, puedes contratar desde 1.000 pesos hasta, en este caso, más de 200 millones de pesos. Claro. De manera que es súper delicado. Claro, y para algún alcalde en cualquier lado, cualquier parte de Chile, que a lo mejor está enfrentando una situación compleja en su gestión, producir un evento, una fiesta que haga bailar a la gente y lo pase bien, le conviene. O sea, con eso, como el pan y circo, digamos, como se dice por así decirlo, entonces claro, se tiene que justificar esto de manera muy correcta, el por qué se va a utilizar. Por eso que es súper importante ahora ver qué es lo que va a pasar con la Contraloría. La Contraloría va a tener que evaluar si la resolución que aprobó esa contratación efectivamente logró fundamentar que esta era una situación que no podía esperar, que no era previsible, que en realidad iba a generar un impacto terrible, ¿cierto?, si no se hacía en ese momento y no en otro, o que no podía esperar, porque eventualmente, por ejemplo, si se podría haber tomado la decisión, por ejemplo. Y hay que estar en sus zapatos y en ese momento en particular para ver qué ocurrió, ¿ya? Por eso que digo, no voy a juzgar el hecho, solamente estoy tratando de explicarlo. Juzguemos. Explicamos y juzgamos. Pero en este caso, por ejemplo, vaya a saber tú, por ejemplo, no sé, si es que sí se tenía quizás un contrato con otra productora y se les cayó, y de no hacerlo, ¿cierto?, se caía este festival que estaba súper difundido a nivel regional, a nivel nacional incluso, y a nivel internacional, porque los amigos de Argentina también vienen aquí a estas actividades.
O sea, yo lo veo desde afuera, sin todo esta interna que estamos desmenuzando y explicando ahora, y yo siento que fue pero un golazo de la administración del alcalde, en este caso, poner a Coyhaique en la palestra nacional, internacional, con 2 días de transmisión de su festival en el corazón de la Patagonia, saliendo por Chilevisión, fue trending topic, en Twitter, los comentarios, los videos, los reels, los virales que se hicieron. Entonces, como publicidad para la región de Aysén, especialmente para Coyhaique, logrado plenamente. O sea, si hay algo que podemos reconocerle es que efectivamente generó un impacto positivo en la comunidad, sí, generó un impacto positivo. Eso es absolutamente innegable. Que llegó mucha gente, sí llegó mucha gente. Que generó un impacto favorable en la economía local, eso es evidente. Porque aquí ese no es el problema. Si la actividad fue exitosa, maravillosa. Porque también pudo haber sido que no llegara a nadie, y eso a veces pasa también. Tú puedes tener una tremenda y hermosa producción, pero lo que pasa mucho, por ejemplo, en las actividades costumbristas de verano, que hay varias actividades costumbristas que chocan entre sí. Por ejemplo, el Festival de la Cereza con la fiesta del pescado frito. Claro. No hay caso que logren ponerse de acuerdo en fijar una fecha distinta, no. La hacen el mismo día, entonces la gente tiene que elegir, o va a una o va a otra. A otra. En vez de, y eso ya da para otra discusión, que es que las organizaciones, ¿cierto?, de las actividades costumbristas o las mismas que financian, ¿cierto?, puedan establecer un ciclo de actividades culturales, de ciclo de actividades recreativas, para que ojalá, no sé, o el turista o el mismo turista local, nosotros mismos tengamos la oportunidad de ir a todas sin tener que chocarnos unas con otras. Pero eso ya es discusión de otro nivel. Pero muy interesante y sí, es algo que se da mucho en nuestra comuna y en la región, que se abre toda la cartelera de actividades, semanas, aniversarios, fiestas costumbristas, y no hay dónde meter algo más. Claro. Entonces aquí la pregunta que salta, como te digo, y lo que va a tener que analizar la Contraloría es... ¿Los concejales actuaron bien? Porque igual se ha condenado como el tema de que los concejales están obstruyendo, que los concejales están evitando el desarrollo, que se oponen a todo. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu...? Mira, yo tengo una opinión más bien ecléctica, porque a veces nos confundimos cuáles son los roles. En otra época, y esto yo creo que hay que remontarse un poquito a la historia, hace unos 20 años atrás, si no me equivoco, la papeleta, cuando se postulaba para alcalde, era una papeleta única. Y la papeleta era todos postulaban al cargo de alcalde, y el más votado quedaba de alcalde y los demás en cargo de concejal. Después hubo una reforma legal y se separó por listas. Entonces ahora el que quiere ser alcalde postula al cargo de alcalde, y el que postula concejal postula al cargo de concejal, ¿cierto? Con todas sus reglas y sus marañas propias del servicio electoral chileno. Pero yo creo que todo concejal tiene su esperanza en su corazoncito poder liderar la comuna, porque claro, es una casa que conoce, es una casa de la que va aprendiendo, va conociendo a sus funcionarios, entonces dice, yo podría hacerlo mejor. Pero el alcalde es uno, que es el que dirige finalmente todo el equipo municipal, y el rol hoy día de los concejales es un rol fiscalizador. Entonces, y aquí viene un problema, y es que hay consejos y consejos. Hay consejos donde yo creo que conozco unos poquitos donde la unidad se nota, donde se nota que antes de llegar a las decisiones que el consejo tiene que tomar para que la administración pueda ejecutarla, se conversan antes, se negocian, entonces llegan más en paz a las sesiones de consejo. Pero también hay consejos municipales en los que uno nota la tensión, ¿ya? Por ejemplo, en la municipalidad de Coyhaique, de hecho, suenan bastante precisamente los dos concejales que regularmente exponen oposición, exponen decisiones, ¿cierto?, que no están de acuerdo con las propuestas del alcalde, y eso es propio de un rol de oposición. Ahora, claro, cuando se repiten todas las sesiones de consejo, uno puede acusarlos o no de obstruccionistas, y eso depende del rol, de la vereda desde la que uno lo mire. Pero lo que no hay que olvidar es que hoy día el rol del concejal, primero, es un rol de fiscalización a las acciones del alcalde,
De hecho, un día podríamos hacer un programa sobre cuál es la labor de los concejales propiamente tal, porque a veces uno se pierde. Llega, en tu caso, por ejemplo, me imagino que cuando estuviste de concejal, lo primero que empezó a partir fue que tienes que venir a todas las reuniones posibles y hacer aportes a todas las rifas, bingo, sí. Sí. Que propio del rol de exposición pública, porque te transformas en una persona pública. Obvio. Pero por otro lado, ¿cierto? El rol de los concejales es un rol fiscalizador. O sea, no está para decir está todo perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo fiscalizan? Fiscalizan en primer lugar porque hay materias que la ley de municipalidades dice que el alcalde no puede hacer sin permiso del consejo. Es a ese nivel. Entonces, los alcaldes sí, tienen libertad para poder ejecutar el presupuesto, para poder dirigir a la gente, sí, tienen muchísima libertad. Pero hay materias en las que necesitan pedirle permiso al consejo para ejecutarla. Por ejemplo, y esta es una que ha sonado bastante en los últimos años, que es norma antigua en realidad, pero se tuvo que recordar, es que todas las compras, todas las contrataciones que quiera hacer la municipalidad que abarquen más de 500 unidades tributarias mensuales requieren autorización del consejo, que son más o menos 35, 36 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, esto ya, esta misma norma me da para poder sumarle un poco más de agua a esta discusión que hemos tenido el día de hoy. Si se está cuestionando, ya, por ejemplo, que la municipalidad haya aprobado esta contratación directa, ¿cierto?, por más de 200 millones para el Festival Corazón de la Patagonia, entonces aquí la pregunta no es solamente respecto del alcalde, el equipo municipal que lideró este proceso, sino también de los concejales que en su oportunidad lo aprobaron. Claro. ¿Por qué? Porque la norma exige que toda contratación superior a 35 millones de pesos también la apruebe el consejo. Y si la tuvo que aprobar, ¿cierto?, lo ejerció bajo su rol fiscalizador. Le van a preguntar qué información tuvo a la lista, claro, por qué consideró el consejo que era una emergencia, urgencia, imprevisto. Entonces, dispara para todos lados esta situación, si no solamente se va a quedar en el funcionario que firmó la orden de compra. Exactamente, y de hecho, bueno, el consejo anterior de la comuna de Coyhai, que están todos en una situación, bueno, salvo uno creo, en una situación de investigación también junto al alcalde Guala en su momento, por una votación que ellos lo hicieron con total fe para tratar de ayudar y colaborar en un bono para los asistentes de la educación, para los asistentes de educación y obviamente me imagino que el espíritu de esa votación y por qué ellos votaron fue para colaborar, para ayudar y porque consideraron que era atingente. Pero claro, la Contraloría dijo que no correspondía. Entonces, lo mismo que pasa aquí, la idea es muy buena. Yo tengo recursos, ¿cierto? Y tengo una idea muy buena y probablemente genere un impacto súper positivo. Pero aquí, como somos un país súper legalista, ¿cierto?, lleno de normas y todas esas normas hay que cumplirlas. Saludos a la norma. Nuestra fiel auditora. La normita que nos está escuchando. Aquí hay que apegarse a la norma, pues. Claro, y aquí lo que la Contraloría va a tener que dictaminar en definitiva es, ¿se cumplió con el estándar que exigía la ley? O sea, ¿se acreditó que esto era realmente una emergencia, urgencia, imprevisto? Eso es lo que va a tener que evaluar la Contraloría. La Suadoroti. Y si dice que sí, me convencen de que efectivamente estaban las condiciones y eso se explicó adecuadamente y estaba documentado, bien, perfecto. Y como te digo, eso se tiene que ver caso a caso, ¿ya? Uno no puede condenar en forma inmediata sin tener toda la información. Y yo creo que esa información igual va a salir más adelante. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no se logra determinar que efectivamente se logra acreditar una situación de emergencia, urgencia, imprevisto? Bueno, eso podría terminar, ¿cierto?, con lo clásico, ¿ya? Esa palabra tan odiada por los funcionarios públicos, con un sumario, que es un juicio administrativo interno, ¿cierto?, que busca determinar responsabilidad administrativa y que puede partir desde un llamado de atención, ¿ya? Como dice mi mamá, palmadita en el poto, no lo haga más, ¿ya? Que es una amonestación, hasta la destitución. Entonces el asunto es delicado. La idea pudo haber sido buena, pudo haber generado un buen impacto, pero ahora lo que se está revisando es si cuando se tomó la decisión se hizo de manera correcta.
Por ejemplo, el caso ese que tú decías de que tiene complicado el Consejo Municipal anterior, de la época del exalcalde Guala. Ahí en esa oportunidad, por ley se había dictado la emisión del pago de un bono para los profesionales de la educación. Los asistentes de la educación, que en ese tiempo todavía dependían de la dirección de la educación municipal, porque todavía no había SLEP, reclamaron y dijeron, bueno, les pagan a ellos, a nosotros, ¿por qué no? Y el alcalde Guala dijo, podríamos pagarle un bono similar, ¿por qué no? Y preguntó ahí incluso a su asesor jurídico, y hubo un informe jurídico que dijo que estaba ok, había un certificado de disponibilidad presupuestaria de la Dirección de Finanzas, y dijo, sí, hay plata, entonces se puede pagar. Y 5 de los 6 miembros del consejo votaron, sí, confiamos en todos estos informes técnicos, y aprobaron el pago. Y un concejal, una concejala, dijo, sabes que a mí me genera duda. No digo que no, pero me genera duda, entonces me abstengo. ¿Y qué pasó? Como tenía duda y se abstuvo, presentó reclamo a la Contraloría, y la Contraloría General de la República dictaminó de que los pagos de los bonos en los servicios públicos solamente proceden por ley. Y como aquí no hubo ley, solamente hubo un acuerdo del Consejo, entonces eventualmente hubo una aplicación pública indebida de los recursos públicos. Claro. ¿Y en qué terminó? Terminó en que se ordenó a los asistentes de la educación devolverle la plata. Complejo, porque platita que llega por sueldo uno se la gasta, ¿cierto? No la andáis guardando diciendo, que la voy a recuperar después. Y por otro lado, generó, ¿cierto?, un juicio de cuentas, o sea, un proceso donde la Contraloría le ordenó tanto al alcalde Guala como a los 5 concejales que aprobaron la decisión que reintegren el patrimonio fiscal defraudado. Es súper delicado. Por eso que la pega de los concejales también es sensible en ese sentido. Y entre aprobar algo con dudas y rechazar, yo creo que en ese caso es mejor rechazar o abstenerse que aprobar algo con dudas. ¿Por qué? Porque el rol fiscalizador del Consejo viene con esa consecuencia. O sea, no solamente están para la foto, es para resolver las materias que la ley dice que el alcalde tiene que pedirles permiso. Porque la pregunta es, ¿y qué pasa si después esto se cuestiona? Entonces yo creo que por eso también el asunto de estas contrataciones bajo la figura de los tratos directos, que como decíamos al principio de este programa, tienen que ser debidamente justificadas bajo causales específicas de la ley, debidamente acreditadas, y en este caso, por ejemplo, no basta con decir estamos contratando porque hay una urgencia. No, claro. Tienes que describir cuál es la urgencia, tienes que describir cuál es la emergencia, tienes que describir cuál es el imprevisto, porque si no lo describes adecuadamente, después tú no puedes completarlo. Tienes que completarlo cuando haces la resolución que apruebe la contratación. Por ejemplo, ¿qué podemos entender por una emergencia? La emergencia es esencialmente un hecho de la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, un derrumbe, y eso dice relación con, por ejemplo, un derrumbe, una inundación, una caída de puente, una maquinaria que no puede parar de funcionar, ¿ya? Porque si para, queda la escoba. Ya, por ejemplo, no sé, ponte el motor de una planta elevadora a agua servida, ¿ya? De una cámara elevadora, se rompe. Hay que arreglarla ahora, no puedes esperar 30 días en contratarla. ¿Por qué? Porque se te va a llenar la cámara, ¿cierto?, de desechos domiciliarios, y eso te puede generar un problema sanitario grave. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto?, hay que fundarlas adecuadamente. Eso es una emergencia, una urgencia, una situación, ¿cierto?, que no puede esperar y que va a generar un gran impacto. Y un imprevisto es una situación que puede ser tanto una emergencia como una urgencia, pero es una situación que no era previsible de ninguna forma. Entonces no basta con que diga, por ejemplo, se me acaba de ocurrir que mañana voy a celebrar el Día de la Madre. Entonces, hoy día voy a ordenar comprar las 500 empanadas. Porque es urgente. ¿Por qué? Porque sabes, hace un año que el Día de la Madre cae más o menos en la misma semana. Entonces, ¿había un imprevisto ahí? No. Entonces, eso precisamente va a tener que evaluar la Contraloría, si realmente se justificaba la situación de entender que esto era una emergencia, urgencia o imprevisto. Y como te digo, bueno, vamos a ver cuáles son las explicaciones que dan. Eso va a ser lo interesante. Sí, se viene ahí para largo este desmenuce de
este entrevero que tiene aquí la Contraloría. Y yo creo que va a sentar también un precedente a nivel nacional. Va a servir, Sí. va a servir. Va a servir. Cariño, las 12 en punto ya. Pasa Sí, volando nuestro pasa programa. volando. Oye.